Entre el 2016 y el 2017, el 96% de la población no ha recibido educación financiera formal. Recuerdo claramente en el terremoto del año 2016, una persona se me acercó muy dolida, en el sentido que había perdido a su padre, cabeza de familia, y además tenían una deuda de una hipoteca. Mire, en la actualidad, las nuevas generaciones están dentro de una sociedad que cada vez habla más de los riesgos. Las estadísticas muestran que cada vez hay una mayor percepción, ¿no es cierto?, de lo que es el correcto manejo financiero, ¿no? Pero falta mucho por hacer. Cuando fallece la persona que estaba asegurado, el beneficio, la indemnización que recibe la familia es un ingreso pasivo, es una compensación que recibe la familia libre de impuestos. Bienvenidos a Hablemos Seguros, un lugar creado por Seguros del Pichincha para dialogar y aprender sobre el fascinante mundo de los seguros. Prepárense para todo lo que hemos elaborado para todos ustedes en este podcast, donde vamos a desarrollar temas que nos van a mantener profundamente informados, entretenidos y con ganas de aprender mucho más y más. Así que a prepararse, abróchense los cinturones porque el viaje está a punto de iniciar para explorar nuevas ideas y conceptos sobre cómo funcionan los seguros y cómo pueden beneficiar a las personas y a las empresas. La educación en seguros no solo transforma vidas al proporcionar protección financiera, sino que también inspira confianza, credibilidad y seguridad en la toma de decisiones. Hola amigos, yo soy Edita Zavala y en este episodio de Hablemos Seguros vamos a conocer algunos conceptos muy importantes y básicos de educación financiera. Además, por si fuera poco, entenderemos cómo los seguros encajan a la perfección en una estrategia financiera sólida. Y para este episodio nos acompaña Patricio Salas Guzmán. Hoy tenemos el honor de conversar con él, economista y referente nacional del sector asegurador con más de 40 años de trayectoria en economía, seguros y educación financiera. Su carrera integra el liderazgo empresarial, la docencia universitaria y el servicio público, ocupando actualmente cargos como gerente general de ACOSE, secretario ejecutivo de FEDESEC y representante del sector productivo en espacios clave de toma de decisiones. Ha sido directivo de reconocidas aseguradoras y consultor para empresas del sector financiero y otros rubros. Además, ha compartido su conocimiento como docente en universidades como la Católica de Guayaquil y la Universidad San Francisco de Quito. Con una visión estratégica, profundo compromiso con la inclusión financiera y una destacada capacidad para comunicar temas complejos de forma muy clara, Patricio Salas es sin duda la voz ideal para hablar de los retos y oportunidades de la educación financiera en nuestro país. ¡Wow! Nos iríamos de largo con tanta trayectoria, sin embargo, pues vamos a aprovechar el tiempo dándole la bienvenida a mi querido Patricio, que ya está con nosotros, listo para despejar todas nuestras inquietudes. Qué alegría tenerte aquí. Muchas gracias, Patricio, por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias, Edita, por invitarme a este espacio y espero que sea de provecho para las personas que lo van a poder apreciar. Ok, tengo muchas preguntas porque vamos a aprovechar toda tu experticia que se me vienen a la cabeza. Y yo creo que la principal, como para partir este momento tan importante, es ¿por qué crees que a los ecuatorianos pues nos cuesta tanto hablar de seguros? Yo creo que es un tema cultural que pasa por cómo los ecuatorianos y latinoamericanos percibimos el riesgo y actuamos frente al riesgo y perdemos grandes oportunidades. Recuerdo claramente en el terremoto del año 2016, una persona se me acercó muy dolida, en el sentido que había perdido a su padre, cabeza de familia, y además tenían una deuda de una hipoteca y no sabían qué hacer. Y yo le pregunto, y tenía hipoteca el bien, entonces tiene un seguro. ¿Han averiguado sobre el seguro? Y la verdad fue un tema que nunca se había tratado a nivel del seno familiar y no comprendía por qué la vinculación. Luego un tiempo averiguaron y efectivamente había un seguro para el inmueble que había sido afectado, pero también por la vida del padre. Y entonces la estabilidad económica, al menos en ese núcleo familiar, estaba de alguna manera estabilizada, ¿no?
Y eso pasa porque no es un tema tradicional. Al ecuatoriano no le gusta tratar sobre riesgos. ¿A qué se debe esto? Porque probablemente es un asunto de debilidad, ¿no es cierto? Cuando se habla de riesgo en el seno familiar es hablar de alguna debilidad que pudiera existir del líder de la familia, de la estabilidad. Y entonces es un tema que no se trata mucho frente a todo el núcleo familiar. Y ese tema cultural, pues, a mi criterio, pasa un poco también por la educación financiera, ¿no? Es decir, entender que hablar de riesgos, de cómo gestionarlos, y cuando hablamos de familia, cómo la familia se prepara para gestionar riesgos, es importantísimo, porque definitivamente de eso depende el futuro. Ahora, al ser la educación financiera, como bien lo mencionas, Patricio, una herramienta muy valiosa para la familia. Sin embargo, como bien lo estás contando, pues tocar ese tema puede ser un poco escabroso, pues por lo que se pueda suscitar. ¿Qué tan recomendable hoy por hoy es que las nuevas generaciones o los más jóvenes de la casa empiecen a tener una cultura financiera en casa? Mira, en la actualidad, las nuevas generaciones están dentro de una sociedad que cada vez habla más de los riesgos. Por ejemplo, ¿no? Estamos hablando, en el mundo se está hablando sobre la agenda de cambio climático, que es básicamente en esencia, ¿no es cierto?, cómo gestionamos ese riesgo nuevo, digamos, Así ¿no? es. Y los nuevos jóvenes y los no tan jóvenes, pero que están en una generación más cercana, ya hablan de riesgo, ya perciben los riesgos. Es más, toman muchas decisiones en función del riesgo. Entonces creo que es un momento oportuno para que esa curiosidad, ¿no es cierto?, para que ese interés sea enfocado de una manera mucho más adecuada en una gestión integral de riesgo, pero esa gestión debe brindar soluciones y es parte de lo que busca la educación financiera, ¿no? Es decir, no solamente quedarse en la identificación de riesgos, sino brindar alternativas para gestionar esos riesgos y que las personas puedan desenvolverse con mayor estabilidad, con mayor certeza. Y podría también significar que sea un toque de esperanza para la familia, hablar de seguros, hablar de esta educación financiera, hablar de este respaldo que puedan tener. Por supuesto, ¿no? Es decir, cuando uno está hablando de riesgos, se está hablando de una realidad. Lo primero es eso, ¿no? Entender que nuestra vida diaria está enfrentando riesgos permanentes. Y saber gestionar los riesgos es parte de garantizar el futuro. Las ilusiones, las expectativas, los sueños, los objetivos, ¿verdad? Y entonces, claro que es importante hablar de riesgos, pero insisto, ¿no? Eso debe ir de la mano con todo el concepto de gestión integral que incluye también hablar sobre las soluciones, ¿no? Los mecanismos que se han desarrollado, se han perfeccionado para justamente saber manejar bien los riesgos. Y educación financiera. Y con este contexto, mis queridos amigos, pues me gustaría compartir con ustedes un dato muy importante. ¿Saben por qué? Porque según una encuesta realizada por el Banco Central del Ecuador, entre el 2016 y el 2017, el 96% de la población no ha recibido educación financiera formal. Además, solo el 45% de los ecuatorianos comprende conceptos básicos como el valor del dinero en el tiempo, y de eso precisamente vamos a hablar, porque este bajo nivel de comprensión financiera significa que muchas personas desconocen herramientas clave para la protección y estabilidad de sus finanzas. Así que vamos conociendo un poco más del tema. Empecemos por lo básico, que es un presupuesto. ¿Cómo puede ayudar a gestionar mejor el dinero en el hogar o la empresa? Y para eso, pues, vamos a aprovechar a nuestro querido Patricio para que, por favor, nos despeje estas inquietudes. Empecemos por el presupuesto. Bueno, el presupuesto es un plan, ¿no es cierto? Es un plan que está diseñado para cumplir un objetivo, ¿no? Coadyuva para cumplir un objetivo. Y para eso hay distintas etapas que lo fortalecen y le dan guías, pautas, e inclusive entornos de decisión ante incertidumbre, sea una persona, una familia, una microempresa, una gran empresa, para poder conseguir sus objetivos. Esa es una planificación, ese es un presupuesto. Digamos. Y la segunda pregunta, ¿cómo puede ayudar entonces este famoso presupuesto pues, a gestionar mejor el dinero en casa o en la empresa? Bueno, pues como el presupuesto se basa sobre una planificación, esa planificación permite primero entender el entorno para tomar la decisión financiera hacia el futuro. Segundo, permite
ir asignando los recursos o manejando los recursos de una forma adecuada conforme se tenía pensado, ¿no? Pero como nada es perfecto, también es otra herramienta que sirve para manejar las incertidumbres que existen en el camino, ¿no es cierto? Esas casualidades, como los riesgos, que podrían poner en una situación de mucha incertidumbre el futuro, ¿verdad? Todo eso conlleva el poder realizar adecuadamente un presupuesto y cómo fortalece las expectativas o las aspiraciones que tiene un núcleo familiar o empresarial. Bueno, y hablando de las familias, por ejemplo, ¿no? En mi caso, pues mi hijo ya está muy familiarizado con tener pues al orden sus gastos, al día, es hasta lo mínimo. Y eso me llama muchísimo la atención porque en mi generación para nada, o sea, gastábamos y punto, e invertíamos y punto, y paraba de contar. Pero apuntan absoluta. Hay aplicaciones para eso, Patricio. Por supuesto, y gratuitas, la gran mayoría, que permiten fortalecer ese concepto de planificación, ¿no es cierto? Es decir, no dejar a la incertidumbre todo, sino planificar desde el ámbito financiero hasta proyectos familiares, proyectos personales, proyectos de vida inclusive, ¿no? Son parte de esos esquemas de planificación, pero lo importante siempre, ¿no? Y es un poco lo que, digamos, cuál es la esencia del seguro dentro de la vida de nuestra comunidad, ¿no? Y es que hay que saber entender que en todo ese trayecto existen riesgos. Y los riesgos uno no los puede dejar al azar, porque pueden destruir todo. Más vale prevenir. Y entonces tiene que haber un efecto de prevención que es parte del componente de una gestión de riesgo. ¿Crees que, según las estadísticas que estábamos compartiendo hace unos instantes, se haya visto un descenso hoy por hoy o sigue marcada este bajo interés por tener una educación financiera en la mayoría de los ecuatorianos? Mira, ¿Cómo le ves hoy por hoy? De las estadísticas, y somos parte de mesas de discusión sobre la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera y la política de educación financiera, las estadísticas muestran que cada vez hay una mayor percepción, ¿no es cierto?, de lo que es el correcto manejo financiero, ¿no? Pero falta mucho por hacer. En el campo de seguros, por ejemplo, que es uno de los mecanismos para gestionar un riesgo, ¿no? No es el único, ¿no es cierto?, pero tiene 7 siglos que se ha venido perfeccionando, ¿verdad?, desde que se conoce que existe seguro formalmente, ¿no? Es un mecanismo para eso. 7 siglos despiertan mi curiosidad. ¿Cómo inició entonces? Bueno, el seguro como concepto, ¿no?, de mancomunidades suertes que se unen para hacer frente a riesgo, tiene más de 7 siglos, ¿no? Probablemente 2000, 3000 años, ¿no? De primeras manifestaciones antes de Cristo, incluso. ¿Y cómo hacían en ese tiempo? Eran acuerdos, pactos de caballeros sobre ciertos códigos, ¿no?, que permitían que una comunidad se uniera para hacer frente a los riesgos que pudiera tener cierto grupo. Y así, ¿no? Es más o menos el concepto. O algún evento natural. Exacto, ¿no? Vea, la humanidad desde siempre ha tenido temor al riesgo y eso los ha unido, ¿no? Desde que el Homo sapiens vivía en cavernas y todos juntos para hacer frente al riesgo del rayo o el fuego, es una manifestación o de animales, del peligro, y de que la mejor manera de hacerlo frente era unirse para hacerle frente, ¿no? Eso iba evolucionando, mecanismos, pero el más formal que se tiene constancia, ¿no?, del seguro, por eso hablo de 7 siglos, es porque de 1320, algo así, ¿no es cierto?, es la primera manifestación de una póliza de seguros escrita y firmada en Venecia, Italia, ¿no? Y esas primeras manifestaciones, ¿y qué estaban asegurando? Aseguraban básicamente el comercio. Venecia era un puerto comercial que unía, ¿no es cierto?, con otras zonas del Mediterráneo, el intercambio de bienes. De telas, piedras preciosas, piedras preciosas, esencias, etcétera, ¿no es cierto? Y entonces de ahí se conoce el primer seguro formal, ¿verdad? Y de eso para acá 7 siglos. Ya ha evolucionado tanto que, si bien originalmente se aseguraban ese tipo de mercancía, luego las embarcaciones, en la actualidad hablamos y luego las personas. En la actualidad hablamos de cubrir riesgos de cambio climático, riesgos cibernéticos o los riesgos de tecnología como asegurar satélites, etcétera, o vehículos con inteligencia artificial que son autónomos y todas esas nuevas evoluciones, ¿no? Entonces,
¿Eso qué ha significado? Ha significado que el seguro ha venido evolucionando, ¿verdad? Es un mecanismo adecuado y es un mecanismo que permite una correcta gestión del riesgo para las personas, para las familias, e inclusive para las instituciones o para un Estado. Ahora, ¿por qué crees que mucha gente tiene resistencia también a un seguro, no? O sea, puede decir, mejor no hablemos de ese tema, obviemos ese tema. ¿Qué hay de fondo en esto? Mira, el sector asegurador no solamente ecuatoriano, yo diría mundial. O sea, no solamente es algo de Latinoamérica. No. Es general, con diversas magnitudes, digamos, ¿no? Pero es general, ¿no? Existe lo que se llama, y es un parámetro que se utiliza universalmente, yo diría, ¿no? La brecha de protección. La brecha de protección es la proporción de todos los riesgos que enfrenta la humanidad año a año y esas pérdidas que se generan, porque que pueden ser millonarias. El riesgo asegurable justamente se transforma en pérdidas económicas, que en muchos casos son las pérdidas de futuro para poblaciones, ¿no? Entonces, esa brecha de protección es un hecho cierto y el propósito del sector asegurador es irla reduciendo, ¿no? Y para eso hay todo un impulso público-privado a nivel mundial para reducirlo. En el Ecuador esa brecha de protección está cercana un poco más al 80%, es decir, son más los riesgos que sufre diariamente el ecuatoriano o la sociedad ecuatoriana, son más los riesgos que no tienen mecanismos de reponer las pérdidas que los que sí tienen mecanismos de reponer. Wow. Y eso es una gran tragedia para países como el nuestro, donde hay personas o familias muy vulnerables, ¿no es cierto? Donde eso, cuando ocurren esos riesgos, simplemente se pierden futuros, ¿verdad? Se pierde futuro. Y entonces, ¿por qué se da eso? Hay distintos estudios, análisis, pero tiene que ver con la cultura, como yo mencioné originalmente, ¿no? Es la forma como percibimos el riesgo, que probablemente pensamos que el riesgo ocurre, pero que no me va a pasar a mí, ¿verdad? Y la otra es cómo actuamos ante el riesgo, ¿no? Y el ecuatoriano y el latinoamericano tienen mecanismos que le han servido históricamente, ¿no? Ya culturales, ¿no? Dice que cuando un ecuatoriano siente una pérdida o tiene una pérdida y no tiene cómo financiar las consecuencias, lo primero que ocurre es a la familia. Si tiene algo de ahorro, ¿no? Para no depender de nadie, ¿no? O si no, va a la familia. Y si no a la familia, pues busca a los amigos, ¿no es cierto? Y si no a los amigos, busca otros mecanismos de financiamiento, ¿no es cierto? Algunos muy costosos, como puede ser el famoso chulco, por ejemplo, ¿no? Recaudar financiamiento para tratar de salir del problema, muy costoso, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso ha sido parte, digamos, de su cultura, pero ¿qué es lo que pasa? Que esa forma de actuar ante el riesgo, ante la evolución que ha tenido la colectividad, la sociedad ecuatoriana y latinoamericana y mundial, ya no son mecanismos eficientes, ya no son mecanismos eficaces ni eficientes, ¿no? Se han desarrollado nuevos métodos, nuevas formas que permiten, primero, mayor acceso, más fácil, ¿no? Tener acceso a una protección, y segundo, más eficaces, porque nadie termina perdiendo. Qué bueno. Sino que existen fondos comunes destinados a eso, que cuando alguien tiene una pérdida, pues sale a acompañar al perjudicado, sin quitarle nada a nadie, porque el problema es que cuando no existen esas formas de financiar los riesgos, lo que yo le quite a alguien para ayudar a un tercero, a ese alguien le estoy restando su capacidad de crecimiento, de nuevas inversiones, de ampliar, ¿no es cierto?, su calidad de vida, mejorar su calidad de vida o de su familia, ¿verdad? Y eso no es una forma eficiente. Bueno, vamos a continuar entonces pues con otra inquietud que va surgiendo y que muchísima gente también la puede haber considerado, acerca de qué es un fondo de emergencia, porque es esencial en cualquier plan financiero y qué tan acostumbrados estamos a ese término de fondo de emergencia. Mira tú, es clave lo que dices, porque efectivamente en toda planificación financiera, inclusive planificación presupuestaria, creo que todo el mundo hemos hecho de alguna manera algún presupuesto, ¿no? Entonces calculamos, bueno, nos vamos a ir de vacaciones, vamos a hacer una planificación, o vamos a tratar de cambiar los muebles de la casa,
y nos presupuestamos ciertos ingresos hacia el futuro, con ciertos gastos y con los Vamos a ahorros, remodelar. ¿no? ¿Ok? Pero a veces las cosas pasan no como uno lo previene, ¿no? Y para eso siempre uno dice, más un 10% por si acaso, ¿verdad? Como un fondito ahí para si algo no cuadra, si algo no sale como lo previsto, entonces podemos tomar de eso sin que se desfinancie nada y poder continuar con nuestro proyecto, con nuestra ilusión, ¿verdad? Bueno, esa es la forma es una de las maneras para poder gestionar riesgos, ¿no es cierto? Es disponer de algún tipo de recurso de emergencia o de imprevistos para que no se caigan los objetivos y el proyecto y el proceso, ¿verdad? Pero existen casos en los cuales el fondo es difícil de calcular o no hay recursos para poderlo crear y entonces hay otros mecanismos como el seguro, por ejemplo. Wow, mira qué interesante. Ahora, ¿qué crees tú, Patricio? ¿Por qué tener un seguro es más eficiente que tener el dinero guardado? Mira, primero porque el dinero guardado no siempre está en asegurado. esa situación. No, yo diría, no está siempre claro, seguro. Claro, no siempre se lo constituye ese fondo para riesgos nada más, ¿no? Sino que también es una forma de apalancamiento familiar o empresarial para crecer, ¿verdad? Usualmente los ahorros son un mecanismo de ir construyendo alguna riqueza familiar que permita generación tras generación crecer. Si yo dedico esos fondos que son para mejorar el futuro, yo lo dedico para hacer frente a las pérdidas que tengo y luego de resarcir las pérdidas mantengo el estatus actual, pero le estoy quitando recursos al futuro, ¿verdad? Le estoy quitando los recursos que tenía para el futuro. Porque mucha gente puede pensar, ¿no? Pues prefiero tener dinero guardado y no un seguro porque igual tengo el dinero, o lo puede confundir, de hecho. Y en algunos casos, cuando no hay disciplina, ¿no es cierto? Cuando no hay, digamos, una cultura de planificación y de control, etcétera, efectivamente se pueden desviar, ¿no? Lo otro que es importante es considerar es que a veces uno va creando fondos, ¿no? Ahorros, para hacer frente también a ciertas situaciones futuras de riesgo. Pero nada te garantiza de que cuando ocurran esos riesgos ya tengas los dineros suficientes para hacer frente. Ah, claro. Un ejemplo, alguien puede decir, me compro un carro, y no lo aseguro. digamos $20,000, y digo, yo voy a ahorrar $2,000 al año, no lo aseguro, y ahorro una plata, y en 10 años tengo el valor para que si se me roban el carro, repongo mi carro. No, pero ¿Okay? no tiene sentido. ¿Y qué pasa si te lo roban el primer año, donde apenas ahorraste $2,000? Wow. ¿No? ¿Quién te repone? ¿De dónde sacas los recursos para poder financiar los otros $18,000? Que como el riesgo ocurrió en un momento no planificado, vas a necesitar esos recursos porque no tienes la cantidad suficiente. Entonces, o incluso hasta, no siendo tan trágico que se robaron el auto, sino se dañó. Y el daño es súper grande. Y en eso podemos hablar de todos los riesgos que estamos expuestos, ¿no? Una enfermedad, por ejemplo, ¿no? Un daño en la vivienda, que dejaron la llave abierta y se inundó toda la casa, por no hablar de catástrofes, por no hablar de terremotos, y cosas así, ¿no es cierto? En todo caso, el mecanismo que elimina de manera más eficiente esas incertidumbres que tienen que ver no solamente con la cantidad, sino también con el tiempo, ¿no? Por eso se dice que el seguro es una forma de financiar los riesgos, ¿ok? Es el seguro. De financiar, ¿no? wow. Probablemente es uno de los mecanismos mejor adecuados para eliminar esa incertidumbre y financiar adecuadamente los riesgos, no importa cuándo vayan a ocurrir. ¿Podrías considerar, Patricio, que entonces seguro puede ser como un sinónimo de tranquilidad? Pero por supuesto, o sea, el seguro en su esencia es brindar primero estabilidad, porque los riesgos, tengo por seguro que ocurren. Tal vez no nos ocurren a todos, pero ocurren todos los años. Y ahora con el tema del cambio climático, los riesgos cada vez son más extremos, ¿no? Los impactos son extremos. Y que es un tema tampoco que se conoce mucho, ¿no? Porque pensamos que está al otro lado, cruzando el charco.
digamos, lo conocemos por el efecto mediático. A veces no No a dimensionamos las profundidad, pérdidas, exacto. pero recordemos en Quito, en el último verano, todos los incendios forestales que hubo y que lo vivimos ciertamente porque fue un caos Sí. en la ciudad y con exposición de bienes, etcétera, está ahí, ¿no? En todo caso, definitivamente el seguro es un mecanismo adecuado para poder enfrentar ese tipo de riesgos, ¿no? Y de situaciones. Y luego de esta ronda de preguntas, mis queridos amigos, es muy oportuno que también descubramos el verdadero significado de las palabras del mundo de los seguros y las finanzas que en muchas ocasiones hemos escuchado y que quizás no sabemos qué quieren decir. Hoy en nuestro segmento Seguro Sabes, entendamos juntos qué significan algunos términos que constantemente escuchamos. Sin embargo, no los tenemos muy claro que digamos. Así que, mi querido Patricio, ¿qué significan, pues, el término ingresos pasivos, por ejemplo? Bueno, ingresos pasivos que es muy utilizado. Suena como a clase, ¿no? Sí, es un término muy utilizado y que tiene que ver mucho con algunas aspiraciones. Bueno, los ingresos pasivos son aquellos que se generan o que para generarse no requieren una intervención directa, ¿no es cierto?, permanente de la persona, ¿no? Sino que luego de una acción inicial, esa acción o ese proyecto o esa iniciativa, ¿no es cierto?, sin tener que estar en el día a día, comienzan a generar ingresos. Ejemplo de eso, el ahorro, ¿no? Luego de pasar un tiempo ahorrando dinero, esos dineros los pongo a inversión y sin tener que estar todo el día ahí al lado del banco, ¿no?, viendo cómo me depositan el interés en la cuenta, ¿no?, estoy generando un ingreso porque periódicamente esos ingresos se capitalizan y son parte del ingreso disponible que tienen las personas. Y así hay muchos modelos, inclusive... Y otro ejemplo así más coloquial, más que la gente diga, me encanta esa idea, voy a ver si la aprovecho. Alquileres, por ejemplo, ¿no? Muchas personas ahorran, invierten en un bien inmueble y luego lo ponen en alquiler, ¿no es cierto? Ese es un ingreso pasivo que no necesita yo estar todos los días al lado del inquilino. Y saber que te llega mensualmente. Sino que mensualmente, luego el primer esfuerzo, me llegan recursos. Y así en la actualidad hay desarrollos tecnológicos, la tecnología siempre juega un papel importantísimo, ¿no? Hay modelos de ingresos pasivos que están vinculados al uso de la tecnología. Por ejemplo, alguien hace un servicio en Internet, programa una aplicación en Internet que le dice a usted, qué sé yo, la receta del día, ¿verdad? Ese es un esfuerzo que realizó una persona desarrollando esa aplicación. La pone en Internet y luego las personas que le gustan la compran, ¿no? Sin que uno se entere ni tenga que estar ahí tratando de vender, la ponen en un sitio, a cualquier hora. Y eso es un ingreso pasivo, luego de un esfuerzo inicial. Y los famosos libros digitales y demás. Libros digitales, cursos digitales, etcétera. Todo eso son formas de ingresos pasivos que se realizan en la actualidad. Qué chévere. Bueno, y volviendo a la importancia de los seguros en las finanzas, mis queridos amigos, vamos a aprovechar a Patricio aquí para consultarle también cómo convertimos un seguro de vida en una fuente de ingresos pasivos para la familia. ¿Esto es posible? Es muy interesante la pregunta. Digamos que en esencia no es la naturaleza del seguro, pero sí contribuye los seguros de vida. Por ejemplo, ¿no?, hay seguros de vida de largo plazo que tienen un componente de ahorro, ¿no? Es una forma de pagar unas cuotas mensuales, anuales, y queda un componente de ahorro que luego de algún tiempo ese componente de ahorro se vuelve parte del patrimonio de la persona, está rindiendo intereses, etcétera, de la familia, y por lo tanto es una forma, podríamos decir también, de generar un ingreso pasivo potencial para la familia. Y en el seguro de vida, aunque no es considerado como un ingreso pasivo, pero para la familia definitivamente sí lo es, ¿no?, es la indemnización del seguro de vida, es decir, cuando fallece la persona que estaba asegurado. El beneficio, la indemnización que recibe la familia es un ingreso pasivo, que no tiene ninguna relación con el grado de trabajo, de esfuerzo, etcétera, sino que es una compensación que recibe la familia, libre de impuestos, y que esos recursos les va a servir, usualmente sirven como ingreso futuro para brindarle estabilidad financiera a esa familia, al menos por algún tiempo,
y que no se desespere y que pueda construir mejor su futuro, vía ese ingreso pasivo que se da por la indemnización del seguro de vida. Y lo que se me viene también en este instante es, a propósito de tantos seguros y demás, las celebridades, futbolistas, por ejemplo, que aseguran sus piernas, mujeres también famosas que aseguran hay sus seguros piernas. para todo, déjame decir, yo decía, ¿no? Comentaba, ¿no? Los seguros tienen 7 siglos y en esos 7 siglos han evolucionado tanto como seguros compensatorios para este tipo de riesgos de trabajo, ¿no? O riesgos de pérdida de ingresos, etcétera, o seguros tan diversos. Yo me quedé sorprendido, y es una iniciativa que también se está estudiando en el Ecuador, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo asegurar la estabilidad de los agricultores, ganaderos de ciertas zonas cuyo ganado se ve expuesto a pérdida porque existen en el área especies biodiversas que se comen el ganado, ¿no? Y entonces, ¿cómo haces para que esas personas no salgan a extinguir esa especie porque se come el ganado? Ya para eso también hay seguros biodiversos, ¿no es cierto?, que se están implementando en Latinoamérica y que en el Ecuador también ya se está pensando en un mecanismo, ¿no? Yo pensé que ibas a decir los seguros de las mascotas. Además, claro, los seguros de las mascotas, ¿no? Siendo que las mascotas en la actualidad, podríamos decir parte que de casi la es un miembro de la familia, ¿verdad? Y por lo tanto, ya las personas se preocupan por su salud, principalmente, ¿no? Por su salud, y segundo también por cualquier pérdida que pudiera causar el comportamiento de la mascota también, ¿no? Que tiene mucho que ver con eso. Hay para todos los gustos, señores. Y bueno, Patricio, antes de contratar pues un crédito, vamos a tocar también este tema, ¿por qué las entidades financieras exigen seguros y cómo podemos aprovechar esta situación para elegir el seguro adecuado? Mira, esa pregunta siempre se repite y la verdad es que el efecto que tiene el seguro vinculado al crédito, no importa el tipo de crédito, la verdad, no importa el tipo de crédito, pero el impacto que tiene en la sociedad el seguro vinculado al crédito, especialmente el seguro de vida, es formidable. Es formidable. Es decir, mira, lo peor que uno como cabeza de familia, por ejemplo, ¿no?, que para llevar el bienestar a su familia, para el crecimiento de su familia, usualmente accede al crédito, ¿no? Sea para comprar una casa, para el estudio universitario de los chicos, o para cambiar el vehículo, etcétera. Siempre se apalanca, como cualquier otro ser humano se apalanca en el sistema financiero, eso es claro, ¿no? Pero uno, ¿por qué ejerce o hace esa acción, planifica de esa manera? Porque quiere crecer, ¿no es cierto? Quiere darle lo mejor a su entorno, ¿no? A la familia, ¿no? Que se sienta que hay posibilidades de crecer. ¿Qué pasa cuando esa persona fallece? ¿No? Legalmente, el crédito es si no tuviera un mecanismo como el seguro de vida, que respalde, el crédito se vuelve una deuda para la familia. Y entonces, en vez de dejarle bienestar, le deja un problema bestial. Puede ser hasta insostenible, ¿no? en algunas oportunidades. Puede ser insostenible, que tiene que vender todo lo que estaba justamente creando, ¿no es cierto? Y desestabiliza el entorno familiar. De esos ejemplos yo he visto cientos de casos en los cuales el seguro de vida vinculado al crédito permite a esas familias no heredar una deuda. ¿Creerías entonces que ese sería el más adecuado? O sea, el principal objetivo de ese tipo de seguros es garantizar de que ese núcleo familiar no herede una deuda, sino que herede la propiedad completa del bien por el cual y con tranquilidad la familia se estaba sacrificando con un crédito, ¿no es cierto? Y por el otro lado, también no hay que dejar de lado, por el otro lado es un mecanismo que facilita el crédito, porque al tener una garantía de pago en caso de que fallezca la persona que con su trabajo diario era el que generaba los ingresos para pagar la cuota del crédito, ¿no es cierto?, reduce el riesgo de crédito. Y por lo tanto permite que la institución financiera elimine esa potencialidad de ¿qué pasa si te mueres? ¿Quién me paga? Claro. ¿No es cierto? Como ya hay un pago garantizado, dice, no, ese riesgo que usualmente se incorpora a la tasa de interés, al costo del préstamo, se elimina porque existe esa cobertura de riesgo, ¿no? Por lo tanto, es indiscutible el impacto positivo que tienen los seguros vinculados a los créditos para garantizar estabilidad
y el futuro que tanto luchó una familia para dejarle a sus deudos. Nos llena de esperanza precisamente pues este servicio tan importante. Y ahora que ya tenemos claro algunos de los conceptos básicos de educación financiera, es muy importante entender cómo iniciar un proceso de estrategia financiera personal. Así que en este contexto, Patricio, ¿cuáles dirías tú que son los primeros pasos para construir una estrategia financiera, como el botiquín de los primeros auxilios? Sí, como en todo proyecto o cuando uno, digamos, trata de buscar nuevos horizontes, ¿no es cierto? Como lo hace, creo, permanentemente. Lo primero es planificar, ¿no? Y planificar significa conocer el entorno, hacer el trabajo de investigación, definir un objetivo, poner claras las reglas, el presupuesto financiero, por ejemplo, el plan de acción, de las acciones estratégicas vitales para conseguirlo, no descuidar los riesgos, es decir, no dar todo por sentado y que la vida es perfecta, no, la vida está expuesta a riesgos todos los días, ¿verdad? Y también es perfecta. ¿No es cierto? Y es perfecta, es hermosa. Así es perfecta, ¿no? Porque eso también le da sentido a la vida, ¿no? Exacto. Es decir, que creo que es lo que ha permitido que el ser humano se desarrolle, ¿no es cierto?, como una especie totalmente distinta, ¿no? De esos retos de enfrentar los riesgos diarios, ¿no? Entonces, dimensionar los riesgos, tener una cultura, ¿no es cierto?, muy certera de lo que es el manejo de los recursos financieros. O sea, educación financiera, educación una base financiera, sólida. disciplina, ¿no es cierto?, capacidad para actuar ante los imprevistos, ante los imponderables, ¿verdad? Y yo diría que cuando uno utiliza esas herramientas, que son las herramientas que lo utilizan desde en un proyecto personal hasta las grandes empresas, ¿no? Una planificación que sea basada en una estrategia, ¿no es cierto?, tiene mayor capacidad de éxito. Nunca es tarde, Patricio. Quiero decir, si hay una persona que está en bancarrota y que no ve el norte, sin embargo, quiere pues surgir nuevamente, tenga la edad que tenga. No, para nada. Y de hecho, hay cientos o miles de ejemplos, al menos de lo que uno conoce, en los 7.000 millones, 8.000 millones de habitantes que tiene este planeta, pero creo que día a día se producen casos como el que tú mencionas, ¿no? Gente que ha tenido fracasos y varios, ¿no? Pero que encuentran el éxito, que no necesariamente tiene que ser económico, ¿verdad? Sino dentro de su proyecto de vida, personal, ¿no es cierto?, con la planificación adecuada, con el objetivo claro, con la articulación necesaria en los pasos claves, los factores claves del éxito de su proyecto, que lo puede conseguir, por supuesto. Qué bueno, ya lo saben, mis queridos amigos. Ahora, Patricio, ¿por qué crees que los seguros son fundamentales en una buena planificación financiera? Nuevamente. ¿Es vital? Por supuesto, porque cuando hablamos de seguros siempre vamos a entender que estamos tratando de riesgos. El seguro es el mecanismo que ayuda a las personas a gestionar sus riesgos. A tener un respiro. ¿No es cierto? A estar con mayor tranquilidad, porque no importa cuándo ocurren, ni el impacto que tiene, o sea, la consecuencia económica, ¿no es cierto? Si está dentro de los términos del contrato, va a recibir ese apoyo para que no se descalabre su finanza, ¿verdad? Entonces, definitivamente el seguro es un mecanismo que para la gestión de riesgos es una forma eficiente de transferir esa incertidumbre, de transferir esas preocupaciones, esas potenciales desestabilizaciones, ¿no es cierto?, de una manera adecuada, ¿no? Y está comprobado que el seguro indemniza por millones e indemniza a millones de personas. Y dentro de una estrategia financiera, Patricio, ¿qué tipo de seguros consideras tú que son esenciales para cada etapa de la vida? Bueno, ya cuando hablamos de vida, entonces tal vez estamos hablando de personas, ¿no es cierto? Y entonces yo siempre he pensado lo siguiente. Primero, mientras más temprano una persona contrate un seguro de vida, cuyas cuotas van a ser menores, pero va a poder ir ¿A qué le llamas creando, tú temprano, por ejemplo? apenas uno tenga una capacidad económica para separar un poquito y ahorrarlo, ¿no es cierto?,
entonces protegiendo la vida, ¿verdad? Como un monto, pero además generando una capacidad de ahorro. Eso cuando, después de algún tiempo, va a significar una capacidad y un apuntalamiento, yo diría, ¿no? Apalancamiento financiero que puede servir para otros proyectos mayores. Entonces, mi primero, y siempre sugerencia es, mientras más joven estés y puedas, contrata un seguro de vida. Lo segundo es... Y hay como, perdóname, hay como un fenómeno entre los veinteañeros que ya empiezan a laborar, que ya está como esta... Que comienzan a generar, y parece mentira. A considerar si su bien seguro. Dicen que las nuevas generaciones, ¿no es cierto?, la estabilidad en un sitio, etcétera, probablemente no es su prioridad. Puede ser, pero en cambio su estabilidad hacia el futuro sí lo es. Son gente muy planificadora, ¿no es cierto? Son y que gente, tiene 2, 3 cuentas, una para ahorrar, uno que exactamente, le ¿no es cierto?, para ir cumpliendo sus proyectos, tiene etcétera, mejor ¿no? educación financiera. Han aprendido, digamos, ¿no? Creo, de nuestros errores, Sí. ¿no es cierto?, de las generaciones Así anteriores, es. ¿no? El segundo, yo digo siempre, los otros seguros, cada vez que el patrimonio familiar crezca, ¿no es cierto?, por el esfuerzo de comprar algún inmueble, algún activo, alguna cosa, asegúrenlo. Porque no hay cosa más horrible que tenerla que perder todo ese esfuerzo por un riesgo de tercero que existe, ¿verdad? Existe, ¿no? Las catástrofes, los incendios, los terremotos, las inundaciones, los robos, etcétera, etcétera, ¿no? No hay nada más horrible para un núcleo familiar es que lo que le costó tanto esfuerzo lo pierdan sin ninguna capacidad de ponerlo a reponer. Entonces, Y que puede ser incluso, ¿no?, en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Y que además en un abrir y cerrar de ojos. Yo siempre he dicho, ¿no?, en el terremoto del 2016, por ejemplo, el sector asegurador indemnizó más de $500 millones con 40.000 casos aproximadamente que ocurrieron en menos de un minuto. Claro. En menos de un minuto se produjeron pérdidas aseguradas, las no aseguradas lastimosamente fueron mayores, ¿no?, de casi 40.000 casos, y se indemnizó más de $500 millones en un minuto. Wow. Y el otro es, a medida que va creciendo la familia, los riesgos también se hacen más complejos, y hay un tema ahí de la salud, ¿no? La salud es importantísima, siempre nos decían nuestros padres, y ahora también en la generación dicen, sin salud no hay nada. Y luego en época de pospandemia, ¿no? Y luego de la experiencia de la pandemia, que ciertamente, ¿no es cierto?, nos trajo a la realidad, porque todos vivimos lo que significaba cercanos, ¿no es cierto? Todos tuvimos algún familiar, algún amigo, algún vecino, algún compañero de trabajo que la vivió, ¿no es cierto? O no la superó. O no la superó, ¿verdad? Entonces, lo otro es la salud, ¿no? Yo creo que debe existir algún mecanismo también de manejar al menos aquellos impactos que tienen los servicios de salud cuando uno los requiere, que pueden desestabilizar una familia, ¿no? O sea, probablemente, claro, la familia dice, no importa lo que sea, vendemos lo que sea y te salvamos, ¿no? Pero luego de eso, las consecuencias es el futuro de la familia, el futuro de ese núcleo empresarial, comercial, etcétera, ¿no es cierto?, se ve seriamente afectado, y por lo tanto mi sugerencia siempre es también un seguro de salud. Ahora, llegó el momento de separar la ficción de los hechos. Así que vamos a este segmento de mitos y verdades en Hablemos Seguros. Así que muchísima atención. A menudo se percibe a los seguros como un gasto más, ¿sí? Más que como una inversión. Y esa es la realidad. Entonces, ¿qué es lo que podemos percibir ante esto? Yo hago siempre este símil, ¿no? Cuando yo compro una alarma para mi casa, para hacer frente al potencial riesgo de perder el contenido de mi casa por el robo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es la alarma para esa persona, para esa familia, ¿no?, ese activo? Hay alarmas que son carísimas inclusive, ¿no? ¿Es un gasto o es una inversión, ¿no? Y estoy seguro que el 99% de las personas dicen, yo estoy invirtiendo en mi hogar, en la estabilidad, en no perder lo que tanto me ha costado, ¿ok? Y puede ser que nunca me pase nada, ¿no? Es decir, que no tenga ni siquiera un intento de robo, pero me da seguridad, me da estabilidad, me permite planificar mejor, porque no tengo que estar pensando, es que tengo que de todas maneras guardar una platita por si acaso el ladrón se me mete y se me lleva los televisores y dónde saco para comprar, ¿no es cierto? Bueno, es la misma tema del seguro, ¿no? El seguro es destinar unos recursos anuales para brindar esa estabilidad, ¿no? Es
el pago de tener estabilidad y tranquilidad hacia el futuro, ¿verdad? Y puede ser que no lo puede sonar, utilice, Patricio, hasta ¿no? intangible lo de tranquilidad. Sin embargo, es como que no tuviera precio. O sea, la tranquilidad, ¿cuál es? Por ejemplo, a nivel de una familia o un emprendimiento, ¿no? Cuando yo planifico, por ejemplo, mi emprendimiento, yo considero, a ver, ¿y qué pasa? Voy a poner hasta con un caso de la vida real, ¿no es cierto? Una persona que yo conocí, ¿no es cierto? Decidió, estaba sin trabajo, etcétera, y decidió con la familia vender algunas cosas, comprar un carrito y dedicarse a distribuir comidas, ¿verdad? Un emprendimiento. Un emprendimiento, ¿verdad? A distribuir comidas. No aseguró el carro, ¿verdad? Con todos los ahorros lo compraron al contado, no aseguró el carro. A los 3, 4 meses se le robaron el carro. Wow. Y el carro, además que la comida seguramente era muy buena, pero el que hacía exitosa la gestión era la logística de distribución, y era el carro, ¿verdad? Y entonces ese emprendimiento que pintaba muy bien, que la familia le había apostado todo, ¿no es cierto?, se vino al traste porque se quedaron sin el principal activo, insumo, para que ese emprendimiento sea exitoso. Ahora también puede ¿No es cierto? sonar a cliché, sin embargo, mucha gente puede decir, tranquilo, no va a pasar nada, así que no lo asegures. Sí, es una actitud No pasa nada. que usualmente tenemos en Latinoamérica. Vuelvo al comentario inicial, ¿no? Es decir, cómo percibimos el riesgo y cómo actuamos, pero tal vez el del inicio es muy clave, ¿no? Cómo percibimos el riesgo, ¿no? Tenemos algunas veces clichés así como de Superman, ¿no? Ah, sí. Tranquilo, Decir, no pasa tranquilo, nada. eso a mí no me va a pasar, ¿no? O sea, a cualquier otro le puede pasar que se enferme o que tenga un accidente, etcétera, pero a mí no, pues a papá, ¿qué le va a pasar, verdad? Esos conceptos creo que cada vez han ido evolucionando. La misma educación financiera tiene esa forma de dimensionar, ¿no? E identificar los riesgos a los cuales estamos expuestos y por lo tanto también la actuación posterior al respecto, ¿no? Entonces yo te diría que definitivamente sí puede ser que las personas, algunas personas piensen que el seguro, ¿no es cierto?, es más un gasto, que no tiene el impacto directo, pero la tranquilidad, como dicen muchos, ¿no? La tranquilidad, el poder dormir bien, tranquilo, etcétera, eso no se lo, digamos... No tiene precio. No tiene precio, exactamente, ¿no? Es un Sí. asunto que impacta mucho en la Por calidad de supuesto. vida, ¿no? Patricio, bueno, hasta este momento hemos explorado juntos los conceptos básicos de educación financiera, desde entender la importancia del ahorro, la cultura financiera, hasta conocer cómo los seguros nos ayudan a construir una estrategia financiera sólida y segura. Así que yo quiero agradecerte muchísimo, pues tu simpatía, además habernos explicado pues al detalle estos conceptos que a veces pueden sonar como que muy densos, ¿no? Muy técnicos, y quizás a eso precisamente es por lo que no nos gusta tanto hablar de seguros. Sin embargo, lo has hecho de una manera tan dinámica, tan amigable, que nos pones a pensar, ok, de ahora en adelante, pues es importante, porque hasta nos diste opciones de los diferentes seguros que serían los más importantes y los mejores recomendados por ti. Sí, yo te agradezco muchísimo la invitación, espero haber contribuido primero a crear una conciencia de gestión de riesgo, ¿no? Tengo que recalcar, ¿no? No todas las alternativas son un seguro, ¿verdad? Hay otros mecanismos también de cómo financiar los riesgos, cómo trabajar los riesgos, ¿no? Pero como dije, ¿no? El seguro es un mecanismo que se ha perfeccionado 7 siglos y es válido también, ¿verdad? Y ya queda pues a la propia gestión de riesgo de las personas, que cada cual identifique sus necesidades, y si el seguro es una forma de atenuar esos riesgos, de brindarle tranquilidad, no duden en hacerlo. Muchísimas gracias. Estuvo con nosotros Patricio Salas Guzmán, y así concluimos este episodio de Hablemos Seguros. Esperamos, queridos amigos, que esta conversación haya sido tan útil para ustedes como lo fue para nosotros. Así que muchísimas gracias por ser parte de nosotros. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en Hablemos Seguros. Si les gustó este episodio, no se pierdan el próximo, donde vamos a seguir descubriendo el fascinante mundo de los seguros. No olviden, mis queridos amigos, seguirnos en nuestras redes sociales, pues ahí la tienen en pantalla, y muchísimas gracias por ser parte. Bendiciones. Chao, chao.